Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En mi búsqueda de mangas, cómics y webcomics furry terminé encontrándome con varios catálogos retro bastante interesantes, pero también he decidido salirme de mi zona de confort y leer algunos tipos de obras centradas en el llamado género de superhéroes, el cual prácticamente poco o nada he leído y solo recientemente logré engancharme. Así que por esos dos detalles llegó a mí la posibilidad de leer Ultra Pato, de Edgar Delgado y Enrique Martínez, siendo para mi reseña la versión republicada a color por Cygnus Comics y la editorial Toucan en 1997. Este corto cómic de 4 números nos pone en la piel de Carlos, un joven adulto pato de Villa Ave, en Tamaulipas, México. Carlos lastimosamente está pasando por una etapa difícil en su vida, pero el destino le tiene una sorpresa, siendo que del espacio le llegó algo muy especial. Lo siento, tenía que hacer la referencia a Ben 10 o algo me iba a explotar. Pero sí, básicamente consigue unos guantes llegados del espacio que terminan convirtiéndolo en Ultra Pato. Esto desencadena el conflicto principal de Carlos, en el que debe decidir entre aceptar la nueva responsabilidad heroica que le han brindado los guantes o intentar olvidar todo y alejarse lo más que pueda de dicha responsabilidad. Pero Villa Ave ahora mismo se encuentra sumida en la corrupción de bandas criminales y empresas sin escrúpulos, sumado a que algo igual de poderoso que Ultra Pato aumenta el caos en la ciudad. Y solo alguien con una convicción heroica de verdad podrá traer, aunque sea un poco de paz, a Villa Ave. Ultra Pato se nota que es un cómic hecho con la inspiración detrás de los cómics de superhéroes más clásicos y ciertas obras animadas de su época, pero aplica detalles y motivaciones de el protagonista y personajes secundarios que están basados en cosillas que bien podrían ser catalogadas como muy de su época y lugar de residencia. Claramente es un cómic mexicano que traslada las problemáticas superheroicas al ambiente latino de su tiempo, ya que los enemigos no son simples criminales o supervillanos, sino también nos muestra algo trágico de nuestro lado del mundo, y es todo el tema de las corrupciones sociales y empresariales desde un punto de vista muy local. Eso hace que podamos apegarnos más a la historia de Ultra Pato, además de juntar todo con ciertas expresiones y localizaciones bien mexicanas, pero extrapoladas a un ambiente superheroico, le hace sentir a este cómic en una obra muy honesta, y a la vez entretenida de ver, si eres mexicano e incluso latinoamericano, por ese enlace que tenemos muchos de los latinos entre nosotros por ciertas cercanías culturales. Siguiendo ese punto, algo que también contienen estos cómics es un par de páginas de otra obra secundaria que sucede en el mismo universo de Ultra Pato, siendo Valiants. Los Valiants son un equipo de superhéroes que trabaja en México y en solo unas páginas decide ser bastante directo con esa identidad latina y dándonos unas entretenidas viñetas de un héroe mexicano dándole un buen estate quieto a un villano gringo muy racista, lo cual deja claro lo que mencioné con Ultra Pato en general. Pero también pone en la mesa un tema algo más cliché, pero que no deja de ser interesante en estas pocas páginas, y es la clásica responsabilidad superheroica, el quehacer con un poder. Aquí tenemos el tema principal presentado con Ultra Pato, como la indecisión frente al seguir el camino del héroe, y el de quién será su némesis más directo, Ultra Gallo, el cual tiene un objetivo en mente de superioridad y venganza. Ambos son las dos caras de la misma moneda. Han sufrido de diferentes pero medianamente iguales maneras al trato de cómo Villa Ave y su corrupción y problemas afectan a la gente, pero tomaron caminos diferentes al conseguir las habilidades de sus guantes. Es verdad que es un tema bastante interesante a tomar en cuenta y aunque el cómic lo desarrolla bastante bien, aunque siento que toma un camino algo minimalista en sus conclusiones, pero se nota que ese era el objetivo de la obra, darnos una aventura superheroica con un dilema clásico, pero, y como dije anteriormente,
plasmado en una identidad algo más mexicana y latina. Esto no quiere decir que Ultrapato sea un mal cómic, directamente me parece un trabajo entretenido, no exageradamente complejo, pero se nota todo el trabajo y cierta pasión detrás de él. Que hablando de pasión, es interesante investigar sobre el desarrollo de Ultrapato y cómo es un nexo para conocer más del trabajo de los cómics mexicanos de los 90s y hasta 2000s y 2010s. Por lo mencionado por Edgar Delgado en una de las páginas de preguntas y respuestas de esta publicación de Ultrapato, la semilla de este cómic viene desde 1993 y ciertos encuentros fortuitos con la reciente industria de cómics mexicanos, siendo de ahí en 1994 la primera publicación oficial de Ultrapato, en 4 números que han sido una introducción del trabajo de Edgar Delgado, Enrique Martínez y el equipo detrás de esta obra y la misma Cygnus Comics, llegando hasta 1997, que se publica la versión a color que estoy analizando. Que por cierto, esta versión a color es de excelente calidad, siendo que traslada muy bien la versión clásica a blanco y negro y las composiciones y arte mantienen una calidad bastante buena. Con todo esto, Ultrapato y la misma historia de su equipo nos dan un camino y, hasta cierto punto, una cápsula de tiempo entre sus páginas y escritos de sus autores sobre el ambiente del cómic de los 90s, y cómo Ultrapato fue un punto importante para muchos fans de las obras de arte secuencial de México y de la industria del mismo. Todo esto nos lleva a la actualidad, siendo que personas como Edgar Delgado han seguido con su trabajo al punto de trabajar para grandes editoriales como Dark Horse o Marvel, e incluso trayéndonos en los últimos años un regreso de Ultrapato con una nueva experiencia tanto gráfica como escrita que espero algún día también reseñar. Para ya ir concluyendo, en especial porque no quiero alargarme demasiado ni darles spoilers, ya que estos números de Ultrapato son pocos y pueden ustedes mismos leerlos en una tarde para sacar sus conclusiones, este cómic es una de esas obras que recomiendo mucho leer a quienes disfrutan del cómic más tradicional y son latinoamericanos, en especial de México, ya que hay una curiosa conexión que he explicado al leer esta obra. Se siente esa pasión por plasmar las inspiraciones del cómic más estadounidense de los 80s y 90s, pero germinando a una idea propia, lo que crea una interesante experiencia al leerla y forma una visión de cómo la industria del cómic latino iba forjándose un camino en la época de los 90s. Ultrapato de 1997 y en ese caso también la de 1994 es una obra directa y sencilla, pero para nada sin importancia, ya que su lectura recae en lo que he mencionado de ser una semilla de su industria, además de notarse que es un principio de una idea bastante interesante, ya que la historia queda en una parte para dejarnos ver al lector que esto es el primer reto para Ultrapato, pero de igual manera eso tampoco merece el que no leamos esta obra. En sí, puedo decir que Ultrapato es un cómic que recomiendo con toda seguridad, y que en lo personal me ha dado el gancho para buscar más obras entre cómics y webcómics de su época, e incluso para quienes son dibujantes puede ser una gran inspiración para que puedan motivarse aunque sea a crear sus propias primeras obras. Así que vayan, lean la primera gran aventura del gran Ultrapato. Y con esto termino esta reseña. ¿Saben? Ultrapato va a ser el inicio de mi nuevo arco argumental para leer más cómics y webcómics para próximas reseñas, que ya tengo en mente el empezar a leer 2 webcómics furries de los 90s bastante interesantes y un cómic francés que podría denominar como la versión seinen de una caricatura que vi en mi infancia. Así que esperen más videos de cómics, los cuales son realizados gracias a ustedes, que ven, comentan, dan like y comparten estas reseñas. Y en especial a quienes son miembros del canal o donan en YouTube, Twitch y Patreon, que gracias a ustedes un día conseguiré la meta de que este canal sea mi trabajo de medio tiempo. También les invito a suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde pueden ver mis streams anteriores y algunos contenidos extras.
Además de mencionarles que pueden seguirme en mis redes sociales donde podrán ver mis dibujos, aún más contenido y también enviarme sus fanarts, como es el caso de esta ocasión. Primeramente les muestro todos los mis que han hecho de mí mismo y de mi fursona. Así que muchas gracias a Dirgi, a Cosmic Alex, a Yuki y a mi amada esposa Karito por haberme plasmado en sus islitas de Tomodachi Life Living the Dream. Y también les muestro este genial Kurimomo que me envió Sam, en el cual estamos mi amiga Blacky y yo luchando por algo que sucedió en un stream de Tomodachi Life de mi amiga Dirgi. Para resumir, ya que hay mucho lore detrás de este fanart, digamos que el Mi de Blacky y el mío están usando sus poderes autistas para luchar por un tornillo. Muchas gracias querida Sam por este divertido y genial Kurimomo. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: no te pongas guantes metálicos que encuentres en la playa, ya que puedes terminar con una responsabilidad espacial más allá de tu comprensión. O con una grave infección cutánea en tus manos. ¡Nos vemos!